Buenos, ¿qué tal estáis? Que sabéis, ya tengo un vídeo con el 618 Guía Smart Coach, tan deseado y alabado por tanta gente. Con esta batería, que puede durar hasta 24 horas, incluso con el Always On Display Tornado, es purísimo. Imagina la escena. Octubre de 2015. Suena un teléfono. Al otro lado está John Brennan, el director de la CIA, vamos, uno de los tipos más poderosos del mundo. Recibe una llamada, un número que no conoce. Duda, pero descuelga. Y oye una voz muy joven que le dice, simplemente, «Hola, John Brennan». Podría ser una broma, ¿no? Pues no. Aquella llamada era el pistoletazo de salida de un escándalo de ciberseguridad que iba a dejar en ridículo a todo el aparato de inteligencia de Estados Unidos. ¿Por qué? A ver, es que la situación era de locos. En un extremo de la línea tenías al director de la CIA y en el otro a un chaval de 15 años fumándose un porro en su habitación en algún pueblecito de Inglaterra. Así que no era una broma. Era toda una declaración de intenciones. Vale, ¿y cómo demonios se llega a este punto? Pues para entenderlo, primero tenemos que conocer a nuestros protagonistas, dos adolescentes que no podían ser más diferentes, pero que se unieron por un objetivo común. Por un lado, en Estados Unidos, tenemos a Default, un chaval americano bastante normal que se metió en este mundillo haciendo trampas en los videojuegos. Ahí probó por primera vez lo que era tener cierto poder. Le moló tanto que se metió en el famoso colectivo Anonymous. Pero pronto se llevó un chasco. Aquello era un caos, lleno de peleas internas y, para colmo, plagado de infiltrados del FBI. Así que, buscando su propio camino, Default se fue uniendo a otros grupos, y un día, cotilleando por ahí en una red de ordenadores infectados, se topó con algo gordo. Muy gordo. De repente, tenía acceso total a las cuentas de la Windsor University. Y ahí, en la pantalla, vio una cifra que le dejó flipando. Casi 9,5 millones de dólares. ¿Y qué era ese dineral? Pues deudas. Deudas de préstamos estudiantiles. Default empezó a ver la lista de estudiantes. Algunos debían más de $100,000. Y al final de todo, un botoncito que ponía borrar todo. Imagínate, no se lo pensó. Hizo clic. Para él no era un delito, para nada. Era hacer lo correcto. Una especie de Robin Hood digital. Y mientras Default hacía de justiciero en Estados Unidos, al otro lado del charco en Inglaterra estaba Kraka, el de la llamada. Un chaval de 15 años que se pasaba los días fumando hierba y metido en Internet. Pero a diferencia de Default, lo suyo no era idealismo. Lo suyo era pura rabia. Un cabreo monumental con la política exterior de Estados Unidos. Hasta fundó su propio grupo. Ojo al nombre. Crackers with Attitude. Y de ahí viene la exigencia que le soltó al director de la CIA por teléfono. Su movida era totalmente política. Estaba indignado sobre todo por lo que pasaba en Palestina. Y para él Estados Unidos era el gran culpable. Así que su mensaje era claro: dejad de bombardear Oriente Medio. Pero a ver, un momento, ¿cómo pasan estos dos chavales de ser gamberros de Internet a activistas políticos dispuestos a todo? Pues la respuesta, el catalizador de todo esto, tiene nombre y apellido: Edward Snowden. Todo explotó en 2013. Las filtraciones de Snowden lo destaparon todo. El gobierno de Estados Unidos espiaba a sus ciudadanos de forma masiva. Y claro, para gente como Default y Kraka, esto fue una llamada a la acción. Su plan era simple pero potente. Vamos a darles a estos peces gordos de la inteligencia un poco de su propia medicina. Que sientan lo que es que te espíen. Y con esa idea, en 2015, unieron fuerzas. Y si hubo algo que de verdad les hizo saltar, fue ver a tipos como James Clapper, el jefazo de inteligencia nacional, mentir en la cara de todo el mundo. Ahí está, bajo juramento en el Congreso, negando que espiasen ilegalmente a los estadounidenses. Para Kraka y Default, esa hipocresía fue la gota que colmó el vaso. Clapper, de hecho, se convirtió en uno de sus primeros objetivos. Venga, vamos al meollo del asunto. ¿Cómo narices lo hicieron? ¿Cómo consiguen dos adolescentes hackear al mismísimo director de la CIA? Pues preparaos, porque la respuesta es sorprendentemente poco tecnológica. La palabra clave aquí es ingeniería social. Olvídate de Matrix y de líneas de código verdes cayendo por la pantalla. No, esto va de otra cosa. Esto va de labia, de ser un liante, de manipular a la gente para que te den la información que quieres sin que se den ni cuenta. Pura psicología. Atención al plan, porque es casi de risa. Paso 1. Kraka buscó en Google el número de teléfono de John Brennan y ¡zas! Ahí estaba. Paso 2. Vio que era de Verizon, así que llamó atención al cliente. Paso 3. Se hizo pasar por un técnico de la propia Verizon que tenía problemas para acceder a un sistema, con todo el morro. Le piden un código de empleado, se inventa uno sobre la marcha y cuela. El operador le da acceso total a la cuenta de Brennan. Así de fácil. Lo mejor de todo es que, tiempo después en una entrevista, le preguntaron a Kraka, oye, del 1 al 10, ¿cómo de difícil fue hacer todo esto? Y el tío, tan tranquilo, suelta un 1.
Es que es increíble. El jefe de la CIA, una de las personas supuestamente más protegidas del planeta, era vulnerable por una seguridad que, vamos, era de chiste. Claro, al principio todo eran risas, protestas y un troleo a escala masiva. Pero la cosa se fue de las manos muy rápido. Sus acciones empezaron a tener consecuencias muy serias, y el caos que habían creado, pues al final se los llevó por delante. El lío que montaron fue monumental. De la cuenta de correo de Brennan, por ejemplo, sacaron y filtraron su formulario de autorización de seguridad. Un tocho de 47 páginas con todos sus datos personales. Pero no pararon ahí, ¿eh? Siguieron y publicaron la información personal de, atención, 20.000 agentes del FBI y 9.000 funcionarios del Departamento de Justicia. El caos fue absoluto. Y después de todo este despliegue, ¿cómo los pillaron? Pues de la forma más tonta que te puedas imaginar. No fue por un superagente ni por un fallo informático. Fue porque Default, una noche de borrachera, jugando a la Xbox, se fue de la lengua con un colega. Le contó que él estaba detrás del hackeo a la CIA. Y el colega, que seguramente no se lo creyó del todo, fue y lo contó. Evidentemente, al poco tiempo, el FBI le tiró la puerta abajo. Y cuando el FBI entra en tu casa, se lo lleva todo. A Default, por supuesto, y también todos sus ordenadores. Y en uno de sus discos duros, bueno, tenía un pequeño tesoro guardado, más de 1.000 bitcoins que había conseguido cuando las criptomonedas no valían casi nada. ¿Y cuánto valdría eso hoy en día? Pues para que nos hagamos una idea del coste de esa borrachera jugando a la Xbox, esos más de 1.000 bitcoins valdrían ahora mismo unos 40 millones de dólares. Todo ese dinero a la basura, en un instante. Y aquí la historia de los dos se separa por completo, porque sus destinos fueron muy diferentes. Kraka, como estaba en el Reino Unido y era menor de edad, recibió una sentencia bastante leve, 2 años en un reformatorio. Pero Default, Default, a él lo juzgaron como adulto en Estados Unidos, y la broma le salió carísima, 5 años en una cárcel federal y una multa de $145.000. La historia de los chavales hackers podría terminar aquí, con ellos pagando por lo que hicieron. Pero el tema de fondo, el motivo por el que se liaron a hacer todo esto, el debate sobre la vigilancia del gobierno, sigue por desgracia más vivo que nunca. Porque a pesar del escándalo, ¿ha cambiado algo de verdad? Pues mirad este dato. Un informe judicial de 2023 reveló que solo entre 2016 y 2020 el FBI abusó de su base de datos de vigilancia más de 278.000 veces. 278.000. La usaron para espiar ilegalmente a donantes de campañas, a manifestantes del Black Lives Matter, vamos, a quien les dio la gana. Al final, la historia de Kraka y Default nos deja con una pregunta bastante incómoda, y la verdad sí una respuesta fácil. Cuando los gobiernos cruzan la línea, cuando los que tienen el poder abusan de él, ¿quién se supone que tiene que pedirles cuentas? ¿Unos chavales con un ordenador? Y sobre todo, ¿merece la pena pagar el precio que pagaron ellos?